Una cosa importante es que lo que vos describí como argumentos de lectura analítica de los procesos de construcción del paisaje son evidentemente los instrumentos de proyecto y de construcción, porque al final es de construir paisaje de que estamos hablando. No es que hay un método interpretativo de lectura de la realidad y después hay una otra argumentación para conducir a los proyectos, ¿no? Los proyectos son conducidos exactamente con los mismos argumentos con los que se puede explicar a la construcción del paisaje hasta este momento, ¿no? Y este proyecto trabaja un poquito con esta condición, porque coge el tiempo y lo coge dentro a los argumentos del proyecto para hacerlo también un instrumento de trabajo sobre los costes, ¿no? Sobre los costes, sobre las cuestiones de articulación del tiempo de construcción. Esto es Valdebebas, es un concurso del 2008, puede ser, no, 2008, sí, exactamente. Y es una demostración exactamente de esta condición muy rara en que un inmobiliarista, un promotor importante de Madrid, un grande propietario de terrenos, casado con una arquitecta paisajista, esta es una condición importante porque no habría habido concurso si no fuese esta condición. Había esta grande operación, ¿no? En una de sus fincas. Esto es el Terminal 4, este es los nuevos ministerios, esta es la ciudad del Real Madrid. Entonces estamos en una periferia de Madrid, pero una periferia que ha recibido una energía importantísima de transformación, ¿no? Y su operación era esta operación urbana de la construcción de 150.000 nuevas viviendas, ¿no? Y claro que lo que parecía absolutamente normal en el 2006, vamos a proponer 150.000 viviendas nuevas en Madrid, ¿no? Un año después parecía completamente imposible, ¿no? ¿Cómo vamos a proponer 150.000 viviendas en Madrid, ¿no? Y claro, la conciencia de que, aunque la responsabilidad de cumplir a todos los obligos de urbanización, ¿no?, estaban activos, se tenía la conciencia plena de que sería imposible vender una vivienda, en los próximos años, ¿no? Y la operación tenía como contrapartidas la cedencia de este grande terreno a la comunidad, que promovió a la construcción de un parque florestal hecho por los servicios forestales de Madrid, de la Comunidad de Madrid, que hizo un parque en forma de árbol. Y un otro parque, que era este, que fue lanzado en concurso internacional y que tuvimos la fortuna de ganar. El parque era constituido por dos territorios, un territorio lineal, una vieja carretera de transhumancia, y un espacio extensivo que debería contactar con el frente principal urbano de la nueva ciudad. La cuestión fundamental era la de que por los próximos años no había ninguna urgencia en hacer espacios públicos o espacios con grande capacidad de carga para recibir a la gente que no iba a venir. Que al máximo se podría pensar a la necesidad de articular la posición, la función de representación que el parque podría tener con una idea de ahorrar muchísimo invertimiento, ¿no? Y entonces promover una construcción que, al revés de seguir a las orientaciones tradicionales de la construcción de zonas verdes, en que se promueve la plantación de árboles grandes, la anticipación del momento de maturidad, al contrario, lo que se podría sería reducir a los costes trabajando con empujar a la maturidad del parque al más tarde posible, ¿no? Y con esto ahorrar 900% del coste del parque, ¿no? Porque entre trabajar con las plantaciones forestales de árboles así,
que non hanno ninguna necesidad de manutención, o trabajar con un árbol de 5 metros que viene del vivero, con un contenedor de 250 litros que necesita de una grúa para movimentarse, que necesita de apoyo, de manutención, de agua, porque viene de todos los mimos de un vivero que la tenía así, ¿no? Y que ahora viene echada en medio a las condiciones más agresivas del mundo, hace toda la diferencia, ¿no? Hace toda la diferencia a nivel de coste, a nivel de exigencia de manutención. Entonces la idea era esa. Una de las condiciones del parque es que debía ser un parque recintado, tenía que tener una cinta, ¿no? Que lo cerrase todo. Y esta cinta ha sido bien. Entonces, si hay una cinta, hay un dentro y hay un fuera. Y fuera nosotros podemos desarrollar esta imagen de representación, pero dentro podemos dejarla como una work in progress, porque nadie va a venir a vivirlo. Entonces, hacemos que, claro, esta cinta coge la función de receptor de todo lo que es infraestructura futura del parque. Entonces se cambia en una especie de grande muro habitado, ¿no? Habitable, único lugar infraestructurado del parque, y dentro esta imagen, que sería una especie de objetivo del desarrollo del parque, con sus lagos, con sus prados, con sus bosques macizos, creando la típica estructura de llenos y vacíos de los parques contemporáneos. Esto se puede desarrollar no con la plantación apresada de grandes árboles y con la construcción de grandes céspedes, pero con argumentos de carácter distinto. Las grandes manchas de arbolado pueden ser producidas con estrategias forestales, y los grandes céspedes pueden ser primero grandes zonas agrícolas, donde una actividad agrícola de recuperación de la productividad del suelo se puede empezar a bajísimos costes, con la consecuencia de que una vez que se deban suspender y cambiar de zonas agrícolas en zonas de césped, la cualidad del suelo será muchísimo mejor y entonces su capacidad de carga será muchísimo más alta. Entonces tenemos unos céspedes entre unos 12 años o 15 años que son muy mejores de los céspedes que se podrían hacer ahora mismo, ¿no? Entonces se trabaja sobre todo con la cultivación de unas mezclas de gramíneas y leguminosas que vienen enterradas cada ciclo para mejorar las condiciones de estructura y de productividad del suelo en las grandes manchas agrícolas. Entonces lo que hay es una especie de diseño de la evolución posible de esta situación, con la anticipación de la apropiación de unos lugares que pueden, cerca de la cinta, ser inmediatamente reconvertidos en espacios de césped a partir de su condición agrícola, pero manteniendo la condición agrícola que, no habiendo grande necesidad de enormes espacios con grande capacidad de carga, pueden todavía ser interesantes, ¿no? Y entonces es una historia, ¿no?, que se diseña en un tiempo posible. Nosotros hemos propuesto de trabajar en 20 años, pero a lo mejor pueden ser 10 años, pueden ser 25. No tenemos la capacidad de imaginar lo que va a pasar en la periferia de Madrid respecto a la procura de vivienda. Nos auguramos que sea muy más veloz de lo que hemos anticipado, pero la cuestión es que el proyecto es sobre todo una estructura, ¿no? Es una estructura que funciona en el tiempo y que deja libre las decisiones de una implementación que puede ser más o menos anticipada. Entonces es un proyecto que trabaja sobre todo con la dimensión que el proyecto de paisaje permite tener, que es esta de un devenir abierto, ¿no? Es un proyecto que ha una determinación, pero la posición de estas determinaciones en la línea del tiempo pueden ser dejadas indeterminadas. Esto es lo que me parece muy interesante, ¿no?, en términos de sugerencia del proyecto. Después, claro, el hecho de que es abierto significa también una fragilización de la relación de autoría, ¿no?, y de autoridad en respecto al control del llevarlo por delante. Pero me parece que el servicio que hemos prestado
al propietario, construyendo la posibilidad de hacerlo, hacer el parque que tenía que hacer por sus obligaciones de compensaciones urbanas, con un coste que es un décimo de lo que tendría que hacer. Es una paga absolutamente noble a la pérdida de control. Y después vamos a ver, tal vez que nos llame para controlar a las otras fases de implementación del parque, o tal vez no, tal vez que se olvide. Pero me parece que la nuestra posición, muchísimo más que la de defender una posición de autoridad y de autoría muy exigente, sea sobre todo la de ver a nuestra profesión como la prestación de un servicio, ¿no? Que es un poco lo que hemos intentado hacer. Bien, aquí está. Muchísimas gracias por vuestra paciencia y atención. Gracias.